Hoy vamos a comenzar nuestro programa con una invitada, no es la primera vez que nos acompaña, con una invitada de lujo, la doctora Marta Daney. Para quienes habitualmente nos escuchan, no necesita presentación. Para quienes por primera vez sintonizan este programa, la doctora Daney, más allá de ser una gran amiga y una excelente profesional, es la conductora, junto con su equipo, del programa El Derecho en la Vida Diaria, programa semanal que se emite en Rosario, un programa de una gran audiencia, y fundamentalmente hemos querido hoy, los tres conductores, tener el placer de volver a escucharla, porque con ella se genera un diálogo más que interesante para nuestro público oyente, y porque nos regocijamos en escucharla, porque aprendemos con ella, dialogamos, aprendemos, intercambiamos opiniones, y hoy es algo que se torna a veces un poquito difícil, ¿no? Yo digo siempre que no es lo mismo charlar que conversar. Conversar supone hablar y escuchar al otro, y eso lo disfrutamos con la doctora Daney. Doctora, tenga usted muy buenas tardes. La saludamos desde Opiniones a la Carta. ¿Cómo está usted? Y escuchándolo a usted, escuchándolos a ustedes, ¿cómo voy a estar? Es como que está hablando Sócrates, doctor, con esta introducción que hizo de la conversación, de la comunión. Bueno, como usted... Doctor Gabrieli también, Oscar, encantada de estar ustedes. Y han exagerado. No. Me siento honrada, me siento gratificada de hablar con ustedes. Los honrados, somos nosotros. Un placer, doctora, de estar con usted. Bueno. Gracias. Igualmente, doctor. Bueno, gracias también. Doctora, yo tengo una pregunta. No, tengo algunas. Todos tenemos preguntas para hacerle hoy, así que usted va a estar sometida a un interrogatorio. A otro examen. A otro examen. Exactamente. La pregunta que yo le quiero hacer es, pensando en el programa, por supuesto, y que es conducido obviamente por una abogada, ¿qué es lo que la llevó a usted a elegir como carrera universitaria abogacía? Qué pregunta, qué pregunta. Me obliga a ser autorreferencial y a remontarme muchísimos años en el tiempo. No tanto que si me remonto yo el barrilete se cae. Cuando yo entré al Poder Judicial, en ese momento yo entré en un juzgado de crimen quinta, previa a hacer una subrogancia en una fiscalía, ¿no? Después como titular ingresé a crimen quinta. Y en esa época ya había asumido Alfonsín, y una de las primeras medidas que tomó fue esa famosa ley que se conoce como el 2x1. Exacto. Sí. O sea, por un día de detención de los presos se le computaban 2 días. O sea, se achicaba la condena a la mitad y se vaciaban las cárceles, digamos, se terminaba con el problema de la ocupación carcelaria. Entonces, no sé si porque yo era contadora cuando ingresé o porque nadie estaría ocupado en esa tarea de hacer los cómputos de pena, me lo encargaron a mí. Entonces, una vez hecho ese cómputo, inclusive la prisión perpetua se dice cómo se computa, cómo se le da el 2x1 a la prisión perpetua. Exacto. Se pasa 25 años. Y sobre eso después se calcula los 2/3 para que estén en condiciones de pedir la condicional. Entonces yo llevaba las fichas de todos los presos a disposición de ese juzgado. Y lo que yo me di cuenta es que los que presentaban escritos pidiendo eso, que yo lo estaba haciendo de oficio, ¿no? Los que pedían ese cómputo
o ese beneficio de acceder a la condicionalidad de la prisión, a la libertad condicional, eran los defensores oficiales. Y especialmente me acuerdo del defensor número 4, que era el doctor Víctor Grasís, que no dejaba pasar un preso sin que al llegar a esa etapa hiciera la presentación. Y con los abogados particulares no notaba que pasara lo mismo. O sea que el defensor particular al que le pagaban por su servicio, una vez que estaba la condena y que el fallo y que la persona estaba presa, digamos que lo dejaba depositado ahí, se desentendía. Y entonces yo pensé, digo, nadie está exento de recurrir en algún momento de su vida a los servicios de un abogado, aunque no sea un criminal, qué sé yo, por un accidente de tránsito, por una sucesión, por una división de bienes, por un divorcio, por una adopción. Y bueno, y ahí fue, y si estudio yo abogacía para no tener que depender a lo mejor de lo que yo veía que pasaba con los presos, que no se ocupaban. Y bueno, y ahí empecé, y empezar es como yo digo que es como subirse a un tren, ¿no? Lo importante, lo más difícil es el impulso inicial, o sea, subir los escalones, subir al vagón. Una vez que usted se sube, el tren sigue solo. Y ya, cuando menos quiere pensarlo, ya terminó. Ya llegó a los 6 años de la carrera y La verdad que el pensamiento que la llevó a usted a estudiar Derecho es propio del idealismo que le conocemos, ¿no? O sea, y volvemos a Platón, ¿no? Empezamos con Sócrates y ahora seguimos con Platón y terminaremos con Aristóteles. Acá me está señalando Omar que tiene una pregunta que le quiere realizar. Doctora, y una pregunta. Usted cuando ya ingresó dentro del Poder Judicial como funcionaria, supongo, inicialmente, ¿y cuál fue su función en ese momento inicial, digamos, al ingreso en tribunales ya como personal propio, ¿no? ¿Usted me habla como empleado o como funcionaria, Como doctor? como funcionaria judicial. Pues entiendo claro, como esto que yo comenté, que usted ya, digamos, formó parte del Poder Judicial de la provincia. claro, sí, como empleada ya le digo, Sí. con este tema del cómputo de pena, ¿no? Y como funcionaria en los juzgados que ya no existen, lamentablemente, en la provincia de Santa Fe, que son eran los juzgados provinciales de faltas, las contravenciones, que yo siempre digo que es la vacuna, porque realmente faltas es importante porque previene el delito, porque ya no llegamos ya al delito en sí cometido. Como yo comentaba en el programa anterior, ¿no? Que muchísimas veces me decían, usted me lo deja preso por una simple conducción peligrosa cuando por un homicidio culposo salen en libertad. Sí. Y yo pensaba, y claro, si la persona lo siente en la persona o en los bienes, esa conducción peligrosa, ya sea por exceso de velocidad, por manejar en ebriedad o por otra circunstancia, no comete un delito más adelante. Entonces, para mí es importante esa prevención que ahora no existe. En Rosario se ha reemplazado eso hace poquito por un código de convivencia que es del ámbito municipal. No pertenece al Poder Judicial. Claro. Es como una falta administrativa, diríamos. O sea, se reduce la entidad de la conducta reprochable. ¿Qué cosa? Se reduciría la entidad de la conducta reprochable. Sí, se minimizaría. Exacto. Aparte, que nosotros, los juzgados de faltas, según la ley, éramos como la corte de las decisiones administrativas, tanto municipales como policiales, por el artículo 97. O sea, éramos como
En el juzgado, en el ámbito municipal, digamos, una persona cometió una falta municipal, se le aplicaba una multa. Podía apelar ante la Cámara Municipal de Faltas y después, en última instancia, apelaba al juzgado provincial de faltas. Y en el ámbito policial también pasaba lo mismo. Y eso desapareció. Eso nos facultaba el artículo 97, actuar como entidad de última instancia en las faltas administrativas, No, ya o sea, sea municipal no como solo provinciales. se perdió la doble instancia, que es una garantía, sino que aparte de eso, como usted bien lo dice, se minimiza la conducta. Sí, 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 como un tema de convivencia, como... O sea, acá en Rosario hay muchísimas balaceras, muchísimos asesinatos, muchísimos robos, pero también se minimiza porque se dice que son peleas entre bandas, ¿no? Que son conflictos entre narcos. Y es lo mismo que decir, y perdóneme el término, doctor, es lo mismo que decir que es un puterío, que es un conflicto entre vecinos, y ya está. Como peleas de chicos, ¿no? Como cuando en el bullying se le dice, ay no, son cosas de chicos. Es que a ver, doctora, yo creo que Sí, lamentablemente no era un tema en el que pensábamos entrar para reflexionar. Pero dado que usted ha comentado esto, yo particularmente me hago cargo de lo que estoy diciendo. Yo creo que lamentablemente nos estamos acostumbrando a la violencia de Rosario. Lo estamos tomando como una cuestión cotidiana y desgraciadamente cuando internalizamos que eso pasa a ser lo que a veces Soler llamaba una cuestión común en el derecho penal, se pierde el carácter de la gravedad. Y al perderse el carácter de la gravedad, la punición se torna abstracta. Esto lo digo únicamente como comentario porque en realidad no es nuestro deseo entrar en un tema tan álgido como es el que está ocurriendo en Rosario, pero valga para la aclaración, valga como aclaración a lo que usted comentó ahora. claro, es como la teoría de Feyerabend, el vale todo, que todo es relativo, que todo depende. Lamentablemente es así. Acá, Oscarcito, vos que me estás hablando del tema del título de abogado, ¿cuál es tu pregunta? Claro, no, escuchando a la doctora, la pregunta sería, ¿hay algún prejuicio hacia quien tiene un título? Porque desgraciadamente lo vemos a diario que se desprestigia a los profesionales, especialmente a los abogados, los que escuchamos diariamente y recibimos estas malas noticias a veces. Si es realmente así, yo lo noto así. Tal vez esté equivocado, Y doctora. no, no está equivocado, tiene una percepción brillante. Es así, por lo menos en mi caso. Es como que un título es un estigma y otro título, bueno, es una maldición, porque se habla mucho del odio, de la grieta, y yo lo que pienso es en el resentimiento, ¿no? Que si lo analizamos etimológicamente, es resentir, es volver a sentir y a sentir el dolor. ¿El dolor de qué? Y a mí se me ocurre de que el otro tiene algo que yo no tengo, de que muchas veces se escucha a la gente, que me pasó a mí en una reunión de consorcio, sacar cosas de la galera, como que de un título a mí no me hace, como poniendo eso para defender cualquier otra cosa que no tiene nada que ver. Claro, sí, sí. Eso, Y eso habla ¿no le parece de que la es persona. doctora, ¿no le parece que es un poquito de complejo de inferioridad? Y tal vez también. Y la verdad que sí, ya que usted Claro. lo dice, doctor, sí, sí. Es así. Bueno. Pero el complejo de inferioridad es de la persona. No, Claro, sí, claro, no, claro. me estaba refiriendo justamente a la persona que ataca, ¿no? Por supuesto. Claro, y le transfiere esa culpa al otro. Claro, Como que el exacto, otro es culpable de tener algo que él no tiene. pero uno tiene que tratar de ser lo más impermeable posible a ese tipo de situaciones, por lo menos para que no afecte, ¿no?
Alberto, ¿te Sí. puedo hacer un comentario? Por favor. Estaba escuchando esto, ¿no? Y estaba esa palabra de decir, entre comillas, una envidia, digamos, se desprende como que uno tiene una capacidad para hacer tal o cual profesión, o sea, desempeñado, estudiado para hacer algo. Y realmente cuando uno escucha determinados audios que pasan en los medios, donde aparece una persona que, por ejemplo, evidentemente, digamos, muy mal educada, inicialmente, que se aprovecha de la situación, por ejemplo, esa persona o esa mujer que apareció diciendo que vivía de los planes y el que quería estudiar o trabajar, entre comillas, que lo hacía y que se jodiera y que ella aprovechaba los planes porque sí. Yo creo que con esta cultura que lamentablemente estamos viviendo los argentinos, creo que esa envidia no se está dando en esta generación. Yo creo que la envidia, me parece a mí, está más seleccionada o más restringida en determinadas personas que todavía guardan capacidad de asombro. Pero lamentablemente yo creo que gran parte de la sociedad que tenemos ahora, y hablo teniendo hijos, y de la de la educación, no apunta a que la gente progrese. Entonces yo creo que la gente que no apunta hacia eso, pocas ganas va a tener de envidiar la capacidad de estudio de otro, ¿no? Me parece a mí. Coincido. No sé qué dice la Sí, doctora. coincido con vos. No sé qué opina usted, doctora. Sí, los que nos vamos perfeccionando, estudiando cada vez más, pero es por el placer de conocer más y de prestar un mejor servicio. Tal cual. Es a eso a lo que se tiende. Y muchas veces tenemos que ocultarlo, Sí, precisamente por estas críticas, ¿no? pero No hay duda. eso es verdad, eso es verdad. Doctora, Incluso, sí, perdóneme que la interrumpa. Yo le voy a pedir, yo sé que su tiempo siempre es limitado, pero que se quede unos minutos más en línea porque nosotros vamos a ir a un pequeño corte musical ujú. y si es posible luego seguimos conversando con usted. ¿Puede permanecer? Sí, cómo no, cómo Bueno, no. entonces vamos ahora, como dice mi amigo Jorge Fraga, nuestro segmento La música es la botica del alma. Así que bueno, doctora, continuamos con el interrogatorio, como usted dijo. Una pregunta que nos formulamos siempre nosotros es, yo ya lo había anticipado, su programa El Derecho en la Vida Diaria, programa que se transmite todos los viernes a partir de las 15 horas. ¿A qué se debe el título del programa El Derecho en la Vida Diaria? ¿Qué es lo que usted y su equipo han querido significar con la denominación de ese programa? Doctora, perdóneme que la voy a interrumpir un solo minuto, nada más que para ajustar acá porque se nos ha ido un poco el sonido. Y un segundo nada más hasta que lo ajustamos. A ver ahora, doctora. Sí, Ahí está. Sí, ahora perdón. se escucha Discúlpeme, mejor. Discúlpenos. Sí, sí. ¿Está bien ahora? Sí, Ahora sí. perfecto, perfecto. Discúlpenos. No sé si quedó la última parte. Sí, hasta Sí, donde yo la interrumpí, sonido. por favor, perdone. Sí. Entonces, una vez ya terminada la carrera, se nos ocurrió hacer un programa de radio justamente con este mismo tema. Y la empezamos porque elegimos los viernes, ¿no? Porque el viernes es el día que uno se siente más cerca del fin de semana, con menos obligaciones. Y además que el viernes ya de por sí para mí es el mejor día de la semana. Para todos. Y dio la coincidencia que empezamos un viernes y ese viernes era 7 de junio, o sea, el Día del Periodista. Ah, muy bien. En conmemoración a Mariano Moreno y la creación de la Gaceta de Buenos Aires. Exacto.
que se dice que fue el primer periódico patrio, ¿no? Exacto. Pese, patrio, ¿por qué? Porque fue después del 25 de mayo. Pese a que antes teníamos a Belgrano con la representación de los hacendados, ¿no? Y justo coincidió el 7 de junio. Y además, un 6 de junio, de años antes, yo había presentado la tesis, había aprobado la carrera presentando la tesis, que es lo último de la carrera, que fue un 6 de junio, ¿no? Dentro de la colección de títulos universitarios que usted ostenta. Pero Que es cierto. Y es cierto. a veces uno tiene que callárselo, porque si a usted lo encuentran, como decía Oscar, ¿no? Si a usted lo encuentra, ¿qué estás haciendo? Y estoy estudiando tal cosa. Y es mal visto. O la gente contesta, yo laburo, ¿no? Como el que estudia no hace nada, y el otro claro, labura, ¿no? Así bien groncho. No sirve lo que hace usted. Claro, ¿no? Y entonces uno se vio obligado muchas veces a no decirlo, a no contarlo para no generar este tipo de respuesta. ¿Y qué se produce después? Ah, no lo dice, debe ser mentira, no puede ser, qué tanto. Eso no lo dude que ocurre. Omar, vos le querías hacer una pregunta muy específica a la doctora. Sí, yo la estaba escuchando a la doctora y en base a todo lo que pasa en Rosario, ¿no? Particularmente, con toda esa cuestión. eh, si ella cree realmente que los medios de comunicación forman opinión o informan. Y eso lo digo, se lo pregunto en particular con respecto a lo que acontece en la ciudad de Rosario y todo lo que tenga que ver con Santa Fe, pero también en cuanto a lo general, máxime que la doctora está egresada en comunicación, en periodismo, nada más que ella que lo conteste, ¿no? Bueno, yo voy a dar mi opinión. Totalmente. Yo pienso que salvo estos dos programas, el de ustedes y el nuestro, los medios forman opinión, tienen una tendencia a instalar un tema. En la teoría de la comunicación, en un principio, se consideró, y así era, que los medios actuaban como lo que se llamaba la teoría hipodérmica. O sea, usted lo debe conocer bien, doctor, como que inyectaban la idea en la gente, en la audiencia. Sí. Inclusive se usó mucho en política con los líderes de opinión. A veces no se podía llegar con una idea a todos, entonces se captaban a cierta gente que tenía influencia en los demás, se trataba con ellos, se les influía a ellos, y ellos a su vez transmitían esas ideas al círculo cercano a ellos. Eso se usó mucho en las campañas políticas. Inclusive la guerra ha hecho que muchos descubrimientos salieran a la luz, justamente. La necesidad, la gran ananqué, como decían los griegos, que es la madre de la ciencia, la necesidad. Sí. Una de las propagandas que se usaban era Lucky fue a la guerra, que es la propaganda de los cigarrillos, Tal ¿no? cual. Para Tal cual. Darle ánimo a la tropa. Sí. Y últimamente la teoría que en comunicación más se acepta es lo que se llama como agenda setting. Es que los medios no forman opinión, sino que instalan la agenda. O sea, tratan un tema. Ustedes se fijan, todos los medios tienen los mismos temas. Sí. Lo tratan de diferente manera, pero instalan la agenda. O sea, la gente habla de eso. Tal cual. El medio habló de tal cosa. Y eso es una elección. Elijo hablar de esto y no hablar de lo otro. Oculto lo otro, hago una selección. Toco este tema. Entonces la sociedad habla de ese tema en particular.
En comunicación social había un profesor que trabaja en la sección policiales del medio más importante de acá de Rosario. ¿Y saben qué decía él? Decía que hasta las noticias son avisos publicitarios. El aviso publicitario, usted sabe, se paga. Sí, sí, seguro. Está tantos centímetros, está ubicado en la página impar, la gente lo ve más porque usted mira el diario y ¿a dónde le va la vista? A la página impar, a la derecha. Seguro. Doctora, y usted con respecto a lo que está diciendo, a mí me surge otra pregunta. Realmente con respecto entonces, o sea, a la opinión o a la información, la otra pregunta es si usted piensa que los comunicadores, y sobre todo hablo de los grandes comunicadores que uno todos los días escucha, ¿no? Por todos los medios, si realmente hay conflictos de intereses. Yo tengo mi idea que sí, ¿no? Pero bueno, no sé qué opina usted. Es que las grandes empresas son eso, las grandes empresas de medios son empresas comerciales, y como cualquier empresa, y con los factores de la producción, el trabajo, el capital y los factores de la producción, tienden a tener una ganancia. Claro. No, lo digo porque usted, como bien dijo, ponen en agenda, y sea quien sea del rublo o la de inclinación que tengan, pongan de agenda, pero bueno, para un lado o para otro, yo creo que hay un conflicto de interés cuando siembran eso, ¿no? Realmente. Y los mismos auspiciantes, ahí usted lo ve. Si usted tiene de auspiciante una industria lechera, usted se va a poner a dar una noticia que hable en contra de la industria lechera. Está condicionado, porque la industria lechera es la que le está dando de comer, la que está sustentando ese emprendimiento, digamos. Sí, sí. Es una realidad. Ustedes, por ejemplo, y yo no tenemos auspiciantes, no estamos condicionados comercialmente. Entonces tenemos esa libertad, ese placer de decir lo que nosotros sinceramente estamos convencidos. Totalmente. Sin ningún interés, ni partidario, ni comercial, ni político. Sí, sí. Doctora, ¿es tan real lo que usted comenta a las dos preguntas que le hizo Omar, que a mí me surge, antes de despedirla y agradecerle el tiempo que su valioso tiempo que nos ha brindado, yo quiero poner de manifiesto para aquellos radioescuchas que no han tenido la oportunidad de escuchar un programa suyo, que acá los conductores de este programa sí lo escuchamos, y usted me va a permitir la licencia de contar algo, que lo puedo hacer porque es público, usted lo hizo público en la radio, y demuestra la valentía a que usted nos tiene acostumbrados. Lo voy a comentar muy brevemente para quienes no conocen el tema. La doctora tiempo atrás sufrió un accidente de tránsito. No viene ahora al caso comentar los pormenores. Nos llevaría un programa, un día se lo podemos dedicar, porque la verdad que los avatares que sufrió a partir del momento del accidente de tránsito son realmente dantescos. Pero yo recuerdo que cuando ella comenzó su periplo para intentar en Rosario atenderse por el problema de salud que le había generado el accidente de tránsito, en una oportunidad se comunicó con una empresa determinada que era la encargada de solucionarle en forma urgente una cuestión de salud que le había surgido como consecuencia de esto. Entonces la doctora le dedicó todo el programa, y ahí, insisto, perdóneme que sea reiterativo, la valentía, su valentía, que eso, por eso nos honra que la podamos reportear hoy, que usted haya accedido. Pero para que los radioescuchas tengan en cuenta esto, la doctora durante todo el programa, como música de fondo, pasó una grabación donde ella, quiero que se entienda bien, y si alguno no lo entiende, por favor lo pregunta. Ella comenzó a llamar, yo no voy a dar ningún tipo de nombres porque no corresponde a este programa, comenzó a llamar a esta empresa para que
algún galeno la atendiera y le diera algún principio de solución al problema. Bueno, durante 1 hora de reloj, mientras ella conducía el programa, se escuchaba atrás, ¿sí?, la grabación que decía: usted se ha comunicado con tal, enseguida será atendido. Nuestros operadores se encuentran ocupados con una llamada, en breve será atendida. Bueno, esa música, digo música entre comillas, ¿sí?, ese discurso reiterativo, durante toda 1 hora de programa se escuchaba, y no es que lo iba reiterando el programa, era que ella no había descolgado en su oportunidad para ver en qué momentos, para esperar que alguien la atienda. Y a una persona que se encuentra en un estado de salud delicado, consecuencia del trauma del accidente que había sufrido, y durante toda esa hora uno imaginaba que ella esperaba que la atendieran, la doctora, haciendo gala de su humor, de su ácido humor, mientras se escuchaba atrás, decía, usted será atendida a la brevedad durante 1 hora. Ella en un momento dijo: y mientras tanto yo iba camino al cementerio. En realidad yo lo destaco como una nota graciosa. Para usted no le habrá parecido en absoluto gracioso, pero en realidad no tenemos más que felicitar la valentía que usted tuvo y bueno, y decirle gracias, doctora. Bueno, por nuestra parte le agradecemos enormemente que nos haya brindado su tiempo para este programa. Usted ya es habitué, así que la vamos a volver a convocar en cualquier momento, y no le vamos a pedir, como ocurre, a veces uno escucha en algunos programas, siga así, porque ya sí incito en la persona de ella, va a seguir así. Adiós, gracias, por suerte va a seguir así, con lo cual va a continuar siendo un honor tenerla. Así que, doctora, por mi parte le mando un beso enorme y muchísimas gracias por habernos brindado su tiempo. Oscar. Igualmente, doctora, un placer haber compartido estos minutitos con usted y esta hora casi, esta hora que nos brindó, esta hora. Bueno, pasa tan rápido y escucharla realmente uno pierde la noción del tiempo. Pero sí, aprovechar el día que esté por la capital. Bueno, ese día a la radio. No, ese día modificamos el día y el horario del programa, y el día que esté acá hacemos un programa especial, ¿no? Por eso. Esa era la idea. No invitan al equipo, muy mal. Acá me cuelo en la entrevista. Omar. Bueno, yo agradeciéndole a la doctora como siempre, y bueno, esperándola para una próxima oportunidad. Parafraseando al doctor Giordano con eso del humor ácido: sigo así camino al cementerio. Perdone la risa, la verdad que no. es una risa muy especial, pero qué triste esto, Sí. Y finalmente una felicitación a su equipo en el programa El Derecho en la Vida Diaria. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un beso muy grande, doctora. Gracias, A todos ustedes, gracias. Es un honor estar con el honor es nuestro. Un honor y un placer saber que hay gente consciente y gente que siempre avanza, que siempre va en pos de algo mejor. Porque no es avanzar porque doy un pasito más a cualquier parte, no. Ustedes están mejorando la sociedad con el programa que están haciendo. Bueno, por lo menos como usted lo intentamos. Bueno, gracias por todo, doctora. Un beso enorme. Hasta siempre. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.